Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Bayom Ha'u Yahweh Echad Ushmo Echad. Todas estas son porciones mesiánicas. En aquel día Yahweh será uno y su nombre uno. Vamos a ir a Habacuc. A Habacuc, por favor, mis amados. Es importante que usted vaya tomando nota de todas las profecías mesiánicas. Amén, Ajim. Habacuc 2:2 y verso 3. Y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo cantamos, ¿no? Be'af al pi, sheit mamea im golzea hakelo, behol yom sheyabo. Aunque se demore, aunque se tarde el Mashiach, cada día lo esperaré hasta que Él venga. Behol yom sheyabo. Ahora, en Sofonías, un poquito más adelante, capítulo 1, verso 14, aparece también otra profecía del retorno del Mashiach. Cercano está el día grande de Yahweh. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh. Gritará allí el valiente. Solamente el valiente gritará. El cobarde, no. El mismo Sofonías, o en hebreo Tzfanyá, capítulo 3, versículo 15, dice: Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahweh es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. ¿Por qué Israel sigue viendo el mal? ¿Por qué Israel sigue luchando contra los Reshaim, contra los malvados? Porque todavía no retornó el Mashiach. Cuando retorne el Mashiach, se acabará eso. Amén, Ajim. Por eso la profecía, muchos dicen, sí, pero dice no verás el mal. ¿Y cómo es que Israel sigue viendo el mal? Sigue luchando contra los Reshaim. Porque cuando implante el reino, el Mashiach, Yeshua, bendito su nombre, entonces se acabará esa tiniebla. Vamos a ir a Ageo 2, profecía mesiánica, Ageo 2, Pasuk 7, verso 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es el deseado de las naciones? El Mashiach Yeshua. Bendito su nombre. Malaquías 4. Vamos a ir al final del Tanaj. Malaquías 4, verso 2 y verso del 5 al 6. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Subraye, sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este es el retorno del Mashiach. Versos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es la restauración mesiánica, el retorno del Mashiach, Yeshua. Todos estos profetas hablaron claramente de esa venida que aún no se ha cumplido. Todavía no se cumplió el retorno del Mashiach. Solamente vino una sola vez, el Mashiach de Israel. Yeshua es su nombre. Ahora, en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, pacto renovado,
el Mashiach mismo habló de su regreso al mundo, pero él lo habló en parábolas. Habló sobre las parábolas del reino. ¿Cuántos se acuerdan? Él se representó como el novio que recibe a su novia en la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? En la parábola de las 10 minas, él se presenta como el hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. Anote Mateo 25 y Lucas 19 para estudiarlo y analizar. Este es el Mashiach de Israel hablando en parábolas sobre el reino. Yohanan registra estas palabras de Yeshua: vendré otra vez, subraye, vendré otra vez, ¿sí? En el Evangelio de Juan. Y en sus últimas cartas también habla del regreso del Mashiach con mucho bitajón, con mucha confianza, diciendo: cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El retorno del Mashiach Yeshua. En Juan 14, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Interesante esta expresión. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el retorno del Mashiach. Kefa, hablemos de Kefa, Pedro. Pedro también habló del regreso del Mashiach. En la segunda derashá, enseñanza que dio después de la fiesta de Shavuot, en Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21, él dijo y declaró proféticamente: y él envía a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario, ¿sí?, que se cumpla todo esto. Hechos 3, 20 y 21. Sheliach Shaul, mal traducido como Pablo, también habló mucho del regreso del Mashiach en sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 2:16 dice: en el día en que el Elohim juzgará por Yeshua a Mashiach los secretos de los hombres conforme a mi anuncio. O sea, confirmando el hecho por medio de citar al profeta, quien dijo, incluso en Romanos 11:26, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sí? El Goel, el Redentor, vendrá el libertador de Sión. A los corintios, Shaul les dice que Mashiach es Bikurim, primicias. Y luego añadió la esperanza de cada creyente. En 1 Corintios 15:26 dice: luego los que son del Mashiach, es decir, los que le pertenecen al Mashiach, en su venida, en la venida del Mashiach. A los filipenses, Shaul también les expresa la confianza que tienen que tener sobre el regreso del Mashiach. Vamos a ir a Filipenses 3:20, por favor, acompáñenme usted. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, que dice: mas nuestra ciudadanía está en Shamaim, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Adonai Yeshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque Él es Elohim, bendito su nombre. Ahora, en los colosenses, también se les habló sobre la confianza y la seguridad, el bitajón,
de la venida, el retorno del Mashiach. Dice Colosenses 3:4, cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es el retorno, esto es lo que estamos aguardando, la esperanza nuestra tikvatenu, está puesta en el retorno del Mashiach, Yeshua. Cuando le escribe Shaul al joven Timoteo, le dice, entre otras cosas, en 1 Timoteo 6:14, guarde el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Guarda la Torah, guarda el precepto, guarda la mitzvah, presérvate. La Torah es un cerco, es una protección para los hijos de luz. En la segunda carta a Timoteo, nuevamente le escribe también, segunda de Timoteo 4, 7 y 8, y le dice, Sheliach Shaul, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Yahweh, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su retorno, su venida, el regreso del Mashiach. Ahora, otros escritores también del Brit Hadashah son igualmente explícitos al hablar de la segunda venida del Mesías. Por ejemplo, Jacob, Santiago. Vamos a ir a Santiago 5. Santiago 5, versos 7 y 8. Es importante, amado, que usted vaya tomando nota, amada en el Eterno, de este tema de escatología. Dice el verso 7 y 8, ¿lo tienen? Por tanto, Ahim, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Adón se acerca. ¿Sí? Se acerca, está cerca. Ahora nos preguntamos, ¿por qué regresa Yeshua a la tierra? ¿Para qué regresa Yeshua? Bueno, muchos tienen ignorancia en cuanto a esto y pensamientos anti-Torah, dispensacionalistas. Por ejemplo, los dispensacionalistas sostienen que la segunda venida del Cristo que ellos esperan, sí, que es un Cristo Illuminati levantado por hombres, tiene dos fases, una visible y secreta para su iglesia, a fin de raptarla al cielo, según ellos, para que no pase por la gran tribulación que va a venir sobre toda la tierra. Y otra posición que tienen es visible, audible y abierta, pero con una iglesia raptada, para castigar a los impíos, para castigar a todos los judíos y para restaurar su reino milenial en la tierra. Este es el pensamiento dispensacionalista. Muchos están errando tremendamente en sus afirmaciones y yo le invito a escuchar en nuestra página de internet, rapto o levantamiento. Realmente el Abba Kadosh, el Padre Eterno, viene por su pueblo Israel. Nuestro Padre tiene un solo pueblo y su nombre es Israel. No hay iglesia, no hay otro movimiento registrado en las Escrituras. Lo que han llamado como iglesia es la palabra Keilah, que es congregación de Kadoshim, una congregación de gente que guarda mandamientos. Lamentablemente esta creencia moderna no tiene realmente las Escrituras. Aunque se hagan todos los esfuerzos posibles para encontrar una base bíblica, esto es imposible. Lo cierto es que es toda una fábula pretender enseñar que una iglesia levantada por hombres, descendiente e hija de Roma, la gran ramera, no sufrirá la gran tribulación final. En Mateo 24, 29, y escuche también en esta serie de estudios sobre escatología, señales antes del fin. Ahí podemos descubrir que esa teoría se viene abajo, se derrumba. El texto dice enfáticamente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, betiferet, y gran esplendor. Es claro, mis amados, que el Mashiach enseñó que su venida es sería post-tribulacional, o sea, después de la tribulación, y premilenial, después de la tribulación y antes del milenio. Eso es lo que marca la Escritura. Es decir, Yeshua viene después de esa gran tribulación y antes del inicio de su reinado en la tierra. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5, Apocalipsis 20, verso 4 y 5 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, por la Torá. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Sí? Es importante que miremos lo que dice la Escritura, no lo que dice la teología romana. Notemos, mis amados, además que al volver el Mesías al mundo, a la tierra, las naciones, dice la Escritura, que le verán y se lamentarán por su presencia. Harán lamentación, dice. Por lo tanto, su única segunda venida es audible, es visible y es terrorífica para los malvados. La segunda venida del Mashiach va a ser espanto para los reshaim, para los perversos, para los que odian guardar los mandamientos. No encontramos ningún texto donde se diga que el Mashiach vendrá en dos fases, como sostienen muchos protestantes. Esto es torcer las Escrituras, esto es una herejía. Esto es interpretarla en forma caprichosa y privada, es llevar mentira. Muchos cristianos le temen a la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Ellos quieren escapar antes que caigan las plagas de Yahweh. Pero ¿acaso es necesario escapar al cielo para evitar las plagas de Elohim? ¿No nos acordamos acaso de los Bené Israel en Misraim cuando estuvieron en un país de tiniebla? ¿Acaso no bajaron las 10 plagas de parte de Yahweh y ningún israelita fiel, guardador de los mandamientos, murió? ¿No fueron guardados los obedientes? Por causa de la cobardía, el hombre quiere escapar del mal. Cuando venga el juicio, dicen: yo no quiero estar aquí, porque saben que sus obras son malas y son tinieblas. El Eterno no arrebató a los israelitas al cielo para salvarlos de sus plagas, no. ¿Qué diremos de Lot y de su familia? ¿Qué podemos hablar de ello? ¿Acaso bajaron los ángeles del Eterno para llevárselos al cielo a fin de que no murieran en Sodoma y Gomorra? No, mis amados. Ellos fueron sacados a tiempo de tales ciudades y punto, se terminó. Simplemente escaparon a otro lugar de la tierra porque el juicio estaba decretado para ese lugar. Todos los que confían en Yahweh no serán avergonzados. En Mateo 24, versículos 16 y 17, Yeshua da una salida a su pueblo para cuando se presente esta gran tribulación, diciendo: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y al que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Tal vez el Eterno ya tenga lugares de refugio para los suyos cuando venga el tiempo del espanto. Finalmente, mis amados, ¿acaso no vamos a creer en las promesas de Abacadosh? En el Salmo 91, versículo 7 dice claramente: caerán a tu lado 1000, ¿y qué más? Y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. ¿Sí o no? Se cumplirá, amados.
Por eso es importante que en estos tiempos finales usted se arme de valor, se llene de emuná, se llene de fe. Llénese de fe, invierta en el reino de Yahweh, Sebaot, eso es ganancia, no es pérdida. Llénese de fe. Y Hietzadik vemunato, dice Habacuc. El justo va a poder sobrevivir por su fidelidad, por su fe. Si el varón no se llena de fe, no invierte en lo espiritual, no alimenta su alma, ¿con qué combustible espiritual cree usted que va a sobrevivir? Con ninguno. Y quiero que usted en este audio escuche esta palabra y que retumbe en su mente y en su corazón. Tenga cuidado del engaño de los últimos tiempos. Esa es una palabra que todo Ben Israel tiene que estar alerta. Viene y está profetizado por el mismo Elohim que viene un gran engaño y muchísimos caerán en ese engaño. Si no es que ya están engañados. Es importante que nosotros dobleguemos nuestra voluntad y nuestro corazón hacia el Kadosh Baruj Hu y no vivamos nuestro propio reino, sino que obedezcamos al Creador. Sí, mis amados, el Eterno puede protegernos, aunque caigan miles de malvados a nuestra derecha e izquierda. El Eterno va a hacer nisim beniflaot, maravillas y portentos y milagros que hoy en día parecen imposibles para muchos. Es lamentable que por la falta de fe de millones de creyentitos, entre comillas, no crean que el Elohim, creador de cielos y tierra, pueda proteger a su pueblo, aunque se encuentren en medio de pruebas terribles. El escape al cielo no es una solución para nuestros temores. Está la confianza, el bitajón, la seguridad en las promesas de Abba Kadosh. Por eso Am Israel se arma de valor, se llena de fe y sale adelante. Israel es un luchador, Israel es uno que prevalece, Israel es uno que si cayó enseguida se levanta, no se da el lujo de estar en el piso. Pero muchos van a perecer por el espanto que ya hay en sus corazones. A mucha gente se le pregunta, ¿es usted un hijo de Dios? Y no saben qué contestar, porque saben que su conciencia está cauterizada al mal y saben que viene un juicio sobre ellos. Por eso no saben responder. No hay seguridad, no hay emuná, por eso no contestan. La segunda venida del Mashiach viene en juicio y viene en retribución, para dar a cada uno, está escrito, según sus obras. La segunda venida del Mashiach tiene como fin el juicio sobre los que ahora se resisten a creer y servir a Yahweh. En Hechos 17:31 leemos: por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Baruch Hashem. Shaul les decía a los creyentes de Corinto, en 2 de Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal del Mashiach, del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios 5:10. Tenemos que saber esto, no podemos ignorar esto, pueblo. Al joven Timoteo, Sheliach Shaul también le dice en 2 de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Elohim, de Adonai Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces tenemos que entender que la segunda venida del Mesías es para juicio y para retribución. ¿Qué recibirán los justos e injustos? La respuesta es clara e indiscutible. Yeshua HaMashiach lo dice enfáticamente en Juan 5:28 y 29. Ahí está la respuesta. La Biblia responde a todas estas preguntas. Juan capítulo 5 versículo 28 y 29
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Subraye, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay un comienzo tremendo para los creyentes, pero un trágico destino final para los que rehusaron obedecer a Yahweh. Es claro, mis amados, que con la muerte no se acaba todo. Todavía falta el juicio y la retribución por las obras hechas. Dice la Escritura, sean buenas o malas. Dice el escritor de Hebreos de este modo, en Hebreos 10, versos 26 y 27. Pues si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de la Torá, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los satanim, los malvados, los perversos. ¿Sabe qué son los satanim? Los adversarios, los enemigos de Yahweh. También se nos dice que los fieles y creyentes, por eso ma'aminim, creyente, que tienen emuná, heredarán por fin el reino del Mashiach. Está escrito en Mateo 25, verso 31 y verso 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Kizeh akavot, dice el texto hebreo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, Beruhim, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Obsérvese que hay un reino futuro que se heredará solo en la segunda venida del Mesías. Es importante, amados, entender el reino de Elohim, las buenas noticias que tenemos en Yeshua HaMashiach. Está escrito en el profeta Isaías: busquen a Yahweh mientras Él pueda ser hallado, llámenle en tanto que Él esté cerca, dejen todo pensamiento inicuo, toda maldad, apártense del mal y hagan el bien y heredarán la vida. Cuando Yeshua HaMashiach venga, conquistará todas las naciones y estarán bajo su poder y bajo su mando, dice la Escritura. Toda la asamblea de Kadoshim que Él reunirá, dice también la Escritura, y recién lo hemos leído, que reinarán este mundo por 1000 años. Y la conquista del Mesías empezará con el derrocamiento de Satanás y sus demonios. Eso es lo principal. Sacar la maldad. ¿Quién está generando la maldad? El Satán. Por eso muchas personas son satanim, son enemigos, son adversarios. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre es un estorbo, es un adversario, es una piedra en el zapato. Mejor es estar del lado de los sadikim y guardar la justicia del Kadosh Baruj Hu, y cuando Yeshua HaMashiach venga nos encuentre ocupados invirtiendo en su reino y no ociosos y siendo piedra de tropiezo para muchos. Ahora, todo esto se hará a fin de que no engañe más a las naciones y pueda dar inicio a su gobierno mundial desde la ciudad de Jerusalén, en Israel. ¿Sabe lo que significa Jerusalén? Yerushalayim, ciudad completa. Viene de Shalem, Yir, ciudad, Shalem. Shalem significa íntegro, completo. De ahí viene Shalom. Antiguamente la ciudad se llamaba Salem, Shalem, la capital de la antigua Judea. Desde allí reinará el Mashiach, el Tzadik. Ahora, todo esto, mis amados, tenemos que tenerlo en cuenta. En esa fecha de su regreso se cumplirá la profecía de Lucas 1:31. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 1.
versículo 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. ¿Lo tienen, mis amados? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Adonai Elohim le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Profecía mesiánica, el Mashiach. Esta profecía señala que el Mesías será el rey del reino de Elohim, del Malhut HaShamayim, así se dice en hebreo, en el trono de David, su padre en la carne. Por eso el Mashiach ben David, del linaje de David. Por ejemplo, el profeta Isaías habla del Mashiach y su futuro reino milenial. Dice, porque un niño, lo leímos hoy en Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, Sar Shalom, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, quise el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El Elohim de los ejércitos, Yahweh Sebaot, hará esto. ¿Cuándo regresará Yeshua a Mashiach? Bueno, Yeshua fue contundente al afirmar que nadie puede saber el día y la hora. Esto nos permite estar en guardia, estar en alerta cada año, cada mes, cada día, Bechol Shah, cada hora en nuestras vidas. Cada hora, cada minuto y cada segundo debemos de estar alertas y en guardia, mis amados. Por eso dijo el Adón, dijo, velad y orad. Yeshua HaMashiach dijo en Marcos 13:32, y voy a leer también los versículos 35 al 36, pero en aquel día, Aval Bayom Ahu, y de la hora nadie sabe, y aún, ni aún los ángeles que están en Shamayim, ni el Hijo, sino el Padre. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Adón de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El que tenga oídos, entienda estas palabras. Para que no os halle, pueblo, durmiendo. Repito, para que no los encuentre, pueblo, durmiendo. Cuando los talmidín querían saber el tiempo del establecimiento del reino, Yeshua les contestó en Hechos 1:7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en su sola potestad. A ustedes no les corresponde saber eso. Pretender decir que una iglesia o persona o keilá o templo o sinagoga sabe cuál es la fecha del regreso del Mashiach y del fin del mundo es una falacia con mayúscula. Es una mentira. Por eso muchos se levantarán, bueno, dice falsos cristos, las traducciones dispensacionalistas, pero la palabra es Mashiach. Mashiach es ungido. Muchos andan por el mundo diciendo, yo soy el ungido de Yahweh. Tú eres un papanata, un payaso, deja ese micrófono y bájate, porque estás llevando a la gente a la perdición. Entonces es importante que nosotros, yo le decía hace unos minutos, el pueblo de Israel tiene que tener esa palabra presente, engaño, cuidado con el engaño. Si fuere posible, tratará de engañar aún a los escogidos, dice. Y mucho pueblo caerá. ¿Cuánto pueblo de Israel cayó cuando salieron de Eretz Mitzrayim? ¿Cuántos le creyeron el cuentito al Satán? ¿Cuántos estaban cómodos durmiendo en sus camitas? Muchos. De hecho, dice la tradición del pueblo de Israel que la noche de las tinieblas
Fue tan pero tan vergonzoso que los egipcios vean la muerte de los hebreos desobedientes, que dice que aprovecharon la plaga de las tinieblas para enterrar a sus muertos, para que no los vieran. Eso no está escrito en la Torá, es una tradición ancestral que se dice así, para que los egipcios no vieran y dijeran, ¿qué clase de hebreos desobedientes son estos? Muchos dijeron, yo estoy cómodo con mi casita, con mi coche, con mi trabajo, con mis estudios, tengo mi carrera hecha en Mitzrayim, ¿cómo me voy a ir de aquí? Es hora de irnos, I don't care, no me interesa, vámonos. Y se quedaron y fueron enterrados. Muchos otros Ibrim, hebreos, fueron enterrados en el transcurso del desierto. Amado Sajín, amada Kela, estamos en el transcurso, estamos en el desierto de nuestra vida, estamos en esta travesía por el desierto de la vida y muchos están siendo enterrados en la arena. Entonces es importante que nosotros tengamos esta palabra presente. No nos toca a nosotros saber los tiempos. En Apocalipsis 16:15, Yeshua dice, he aquí, yo vengo como un ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No está diciendo que el Mesías es un ladrón. Está dando el ejemplo de que el ladrón no te avisa cuando te va a ir a robar. ¿Verdad que no? Entonces eso es lo que está diciendo el Yeshua HaMashiach. Muy bendecido, Ashre, dichoso el que vela, guarda sus ropas, se guarda y los mandamientos los guarda, se mantiene vivo en el estudio de la Torá. Eso es guardar sus ropas para que no ande desnuda su alma y vean su vergüenza. Si Yeshua viene, vamos a decirlo así, como un ladrón en la noche, es decir, por sorpresa, cuando todos duermen, no es que Mashiach vaya a venir necesariamente en la noche, sino que se está refiriendo al elemento sorpresa. No estamos hablando de una hora, no estamos diciendo que va a ser la noche, no estamos hablando del dormir, literalmente, sino en lo espiritual. Muchos duermen, muchos son sonámbulos, están con nosotros, pero están dormidos. Por eso será una gran sorpresa. ¿Cómo regresa Yeshua? Es la pregunta. ¿Cómo regresa el Mesías a la tierra? Bueno, la Biblia afirma que el Mesías vuelve visiblemente una sola vez y que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Esto es visible. En Apocalipsis 1:7 leemos, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así será. Es muy claro que todo ojo le verá, incluso los malos, los perversos, y él vendrá de la misma forma en que se fue hace 2 milenios. En Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, leemos que 2 malajín del Eterno se les aparecen a sus talmidín, a sus discípulos. Mientras estos iban viendo ascender la ascensión del Mashiach en lo alto, ¿qué les dicen los ángeles a sus discípulos? Vamos a ir a Hechos capítulo 1, verso 10 y 11. Cuando usted lo tenga me dice amén. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Ahí está la respuesta. ¿Cómo regresa Yeshua? Yeshua, sabemos según la Escritura que regresa con poder, que regresa con gran kavod, gloria, tiferet, esplendor,
y con la compañía de millares y millares de malajim, de ángeles poderosos. El mismo Yeshua lo revela en Mateo 16:27 con estas palabras. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y déjeme decirle que son millones de ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme, ¿qué dice? A sus obras. Para que usted vaya pensando, y si ya pensó en esto, guárdese. Y los que no, comiencen a correr. Comiencen, no a trotar, a correr. Porque el tiempo se está acercando. Usted no encontrará ni un solo pasuk en que se diga que Mashiach volverá acompañado de una iglesia romana, pagana, idólatra. En ningún lado. Supuestamente arrebatada 7 años antes para ir al cielo. Entonces ahora traigo aquí a mi iglesia y aquí estoy, con la iglesia que arrebaté antes de la gran tribulación. En ningún pasuk dice eso. Es una blasfemia eso. También se nos revela que vendrá en un tiempo difícil en donde la fe en Él y en sus promesas se ponen en duda. Y son objeto de burla. Por eso vaya mirando el reloj de Elohim, vaya mirando cómo está el mundo, la sociedad actual, cómo muchos se están burlando de la fe. ¿Sí? ¿Cómo le dijeron a Alá? ¿A poco los pelos en la oreja te hacen salvo? ¿Sí? Los pelos en la oreja, por los peyots, el cabello que crece de las sienes. ¿A poco eres salvo por dejarte el cabello en las sienes? ¿A poco eres salvo por usar ese gorrito y esos flequitos? El ridículo ahí con esa barba, ¿qué mal le queda? La gente se burla y se va a lamentar por lo que está diciendo. Se van a lamentar. Yo no les deseo el mal, el Eterno lo ha decretado. Por eso una de las cosas, las señales que usted y yo tenemos que ver, es que la fe va a ser puesta en duda. Todo va a ser objeto de burla. Sheliach Kefa, el apóstol Pedro lo dice en estas palabras, mis amados. Dice en 2 de Pedro 3, versículo 3 y 4, sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No viene el Mesías, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yeshua también se pregunta en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él mismo se pregunta, porque Él sabe lo que está aconteciendo. Cuando el Hijo del Hombre venga, retorne el Mesías, ¿podrá hallar fe en la tierra? Kefa y Yeshua nos están dando una señal de lo que está sucediendo. Esas son señales y hay que tenerlas en cuenta. A nosotros no nos debe de importar lo que diga la gente, nos debe de importar lo que dice el Eterno. Nos debe de importar lo que el Eterno está viendo en nosotros, no lo que a la gente le parece. Nuestra fe no está basada en las palabras de la gente. Nuestra fe no está basada en los comentarios de la gente. Si nuestra fe estuviera basada en los comentarios de la gente, estaríamos en el mismísimo infierno. ¿Será silenciosa y secreta su venida? Respuesta, no. Hemos visto que todos le verán, pero además de eso, será muy ruidosa su venida. Por eso todos van a lamentar. Él viene con voz de mando, viene con voz de arcángel. ¿Saben lo que es un arcángel? Los malajim tienen jerarquía. Algún día vamos a ministrar en temas profundos acerca de los ángeles. Pero hemos ministrado acerca de los caídos. Los malajim tienen arcángel. Los arcángeles son cabeza, son jefes. Aquí está diciendo, por ejemplo, yo estoy citando 1 de Tesalonicenses 4:16, que dice que viene con una voz de mando, con voz de arcángel, que viene con un shofar de Yahweh,
Y ese mismo shofar de Yahweh es el que suena en Shemot 19. Ese shofar sonó para entregar la Torá y dice que sonó tan fuerte que el monte, la montaña temblaba, una especie de terremoto. Ahora, y evidencia de esto tenemos incluso cuando Yeshua, HaMashiach, entrega el Ruach, comenzó a temblar la tierra. Son señales. Ahora, dice, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán, Rishoná, primero. También Yeshua habla de su propia segunda venida. Dice en Mateo 24, 27, así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben lo que interpretaron muchos con esto? Que como el relámpago viaja a miles de kilómetros por hora, como es súper rápido la velocidad que tiene, así va a ser su venida, súper rápido y nadie se va a enterar. Todo eso es una herejía. El relámpago es un estruendo, es poder, es fuego. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, los desastres, la gente que estudia el clima y todo eso, los relámpagos es impresionante cómo destruyen. Ahora, Yeshua HaMashiach menciona su propia venida, segunda venida, de esa manera. Ahora bien, ¿acaso los relámpagos no hacen ruido cuando aparecen en un cielo nocturno? De cierto, sí. Del mismo modo, cuando el Mashiach regrese al mundo en persona, su presencia será como el relámpago que brilla, que hace ruido y que atemoriza y que trae terror a muchos que no están preparados. Es obvio que todo este testimonio bíblico no da cabida a un regreso invisible y secreto como muchos farsantes están enseñando. Recordemos que este último tiempo nosotros tenemos que afinar el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque así mismo también se va a agudizar las enseñanzas erróneas, se va a agudizar más las falsas doctrinas, los engaños, los falsos profetas, los falsos ungidos, gente que se haga llamar Elías, gente que se haga llamar Shaul, gente que se haga llamar el mismo Mashiach, gente que se haga llamar Abraham, gente que se haga llamar Juan el Bautista. Esos son señales de los últimos tiempos. Definitivamente Mashiach vendrá cuando menos lo esperemos, súbitamente y sin aviso. Hemos ministrado en señales antes del fin. ¿Usted cree que Él le va a avisar a usted su venida? Solamente Él dio señales. Pero dice, ni autoridad tiene el Hijo para saber, sino solamente Yahweh. ¿Pero acaso el Hijo no es uno con Yahweh? Hablando del Yeshua mortal, no. Porque está limitado a un ser humano, a un templo, a un cuerpo mortal, orgánico. Yeshua HaMashiach viene de una manera tremenda. Sabemos que la fecha no está el día, no está la hora. La pregunta que muchas personas se hacen: ¿esta es la generación que viene el Mesías? ¿Estamos en la generación de la venida del Mesías? Porque hemos hecho algunos cálculos y he escuchado a algunas personas que estudian la Biblia que dicen que estamos ya en los últimos tiempos y esta generación no pasará. Pregunta: ¿será esta generación la que vea venir a Yeshua para establecer su reino en la tierra? Durante casi 2 milenios se ha estado a la espera del Adón. A los romanos, Shaul les expresa su seguridad que Mashiach, nuestra salvación, está cada vez más cerca en Romanos 13:11. Santiago, por ejemplo, Jacob 5:8,
les escribió a los Yehudim que estaban en la dispersión y les dice, porque la venida del Adón está cerca. Si la venida del Mashiach era inminente para los primeros mesiánicos, seguidores del Mesías, y la sigue siendo hasta el día de hoy, siempre desde los albores de la Keilah Rishonah se han podido aplicar las profecías de Yeshua registradas en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Anótelo. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. A las distintas edades, ¿sí?, diferentes épocas, en cierto grado siempre hubo guerras, hubo hambres, hubo terremotos, hubo falsos profetas, hubo falsos mesías ungidos, hubo pestes, hubo persecución, etcétera, en toda la tierra. De hecho, no obstante, hay eventos dados por Yeshua en sus profecías del fin que difícilmente pudieron cumplirse antes de la segunda mitad de este siglo XX que hemos pasado, o un poco antes. Ya estamos en el 21. Vamos a ver, mis amados, 3 eventos predichos por el Mashiach que se cumplirán en la última generación que está predicha, en la cual, mis amados, Él volverá personalmente, dice la Escritura, a la tierra. Así está escrito. En Mateo 24, 14 se habla de la predicación de la palabra o del anuncio, las buenas nuevas. Yeshua mismo profetizó que antes de su regreso, las Besarot del Malhut HaShamayim, las buenas nuevas del reino de Yahweh, serían predicadas al mundo entero como testimonio. Ahora, todo esto no se ha cumplido plenamente, ¿sí? Es importante que entendamos cómo se va cumpliendo la profecía y en qué grado está su cumplimiento. Millones de libros hablan acerca del fin del mundo, estadísticas, profecías de hombres, no del Eterno, sino de hombres, diferentes situaciones que el hombre está trazando, pero que no habla de lo que Yeshua dijo. Es importante que nosotros miremos al Mesías de Israel, no al Mesías que levantó Roma Occidente. El Mesías de Israel es un Mesías muy diferente al que la gente tiene, conoce, incluso ve en las películas de Hollywood. Es muy diferente. Su obrar, según las profecías para los últimos tiempos, y lo que dice el Tanaj, no lo digo yo, es que viene como un juez con vara de hierro, no como dicen aquí los ajín, con apapacho, con abrazo y vengan todos, abrácenme, los amo a todos, sino que viene como un juez con vara de hierro para juzgar a los pecadores. Por eso es mejor estar del lado de los adequín. La amenaza de la extinción humana es algo que también se profetiza. En Mateo 24, versículos 21 y 22 encontramos una horrible revelación de la energía nuclear, también de la desintegración del átomo, de la invención y el empleo de bombas atómicas en una guerra nuclear para los últimos tiempos. Yeshua dijo de esta espantosa realidad así, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Lo anotó? Mateo 24, 21 y 22. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El retorno de todo el pueblo de Israel es importante en las profecías. De hecho, bueno, esto es algo que se ha hablado mucho, cómo el Estado judío vuelve, fue desde el año 48. Bueno, hubo una guerra, llamada guerra en 1967, la guerra de los 6 días, la guerra del Kippur. ¿Cuántos saben de eso o leyeron acerca de eso? Pues, si no, puede usted investigar.
usted va a ver que el ejército israelí arrebata a los jordanos el control de Jerusalén y es anexada a su territorio nuevamente. Jerusalén había sido tomada. Bueno, en toda la historia de Eretz Israel, Jerusalén fue muy deseada, muy deseada. Es el centro de adoración de muchas religiones. Entonces, se cumple también en Lucas 21:24, Yeshua predijo que Jerusalén sería tomada por los no judíos, los que no son del pueblo, hasta que los tiempos de los gentiles, vamos a decir así, se terminaran o se cumplan. Esto es tan cierto como que el fuego quema, ¿sí? Por más de 2000 años, 500 años, la ciudad de Jerusalén ha sido invadida y dominada por los gentiles. Babilonia, Grecia, Roma, los árabes, los turcos y los británicos, los ingleses. Pero en esa guerra que yo les menciono, se les arrebata a los jordanos el control de Jerusalén y es nuevamente tomada. Sin embargo, aún le espera a Jerusalén otra nueva y final invasión por parte de las naciones confederadas en torno a la bestia, el anti-Mashiach. Por un tiempo relativamente corto, parecerá que Jerusalén ya no tiene esperanza, hasta que aparece el Mashiach. ¿Sí? El Mashiach, para defender a su pueblo de sus enemigos, que se reúnen, según la Escritura, según Zacarías 14, en un valle de Megiddo o de Jezreel, así aparece. En Zacarías 14, versículo 1 al 4, quiero que usted me acompañe y lea usted con sus ojitos Zacarías, Sejaría. Yahweh recuerda, ¿sí? Sejaría, eso significa Zahor. Zacarías 14, del 1 al 4. He aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí está. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh, peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El norte representa la casa de Efraín, el reino de Efraín, y el sur representa el reino de Judá. ¿Sí? El establecimiento nuevamente de Eretz Israel, el Mashiach ben David, Yahweh, Yuhebahei, nuevamente lucha, ¿sí?, para defender el territorio. Por eso cantamos nosotros, Eretz Israel Shelanu Leolam, es nuestra para siempre. Se lo ha dado el Eterno a los patriarcas y a toda su descendencia. Por lo tanto, tiene que cumplirse esta profecía, Zacarías 14. Cuando habla de irá en cautiverio, no está limitado a los cautiverios que ya hemos estudiado. Eso tiene que ver con la palabra tzar, tzadi resh. Tzar significa cautividad, tribulación, opresión, problema, dificultad, persecución. Todo eso es tzar. Angosto, estrechez también significa. De ahí viene también, de ahí se forma la palabra Mitzrayim. Amén, Ajim. Seguimos. Es importante que nosotros miremos estas profecías y los acontecimientos. Estos tres sucesos difícilmente pudieron cumplirse antes de la mitad del siglo pasado. Ahora nos preguntamos, ¿será esta la última generación predicha por nuestro Adón Yeshua en Mateo 24:34? No lo sabemos. Algunos dicen que sí, según afirmaciones y comparaciones registradas en el libro del profeta Daniel. Sin embargo, vamos a ir a Daniel capítulo 12, Daniel 12, versículo 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Subraye el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sí?
Repito, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto está aconteciendo en la sociedad actual, ¿sí? Todas estas cosas están aconteciendo a nivel mundial. Ahora bien, vamos a detenernos en esta señal. Aquí vemos que muchos correrán de aquí para allá. ¿No tiene esto parte en la profecía, el cumplimiento de lo que anunció Yeshua? El invento de trenes muy veloces, de aviones supersónicos, de toda la tecnología, no voy a dar detalle de esto, que transportan a cientos de millones de personas diariamente de un lado a otro, es una prueba de la veracidad de la Biblia. La era tecnológica, la era también donde hemos ministrado en temas profundos cómo se lleva a cabo el desarrollo de esta maqueta, de esta máscara Illuminati, el desarrollo tecnológico que está implementando la bestia. Millones y millones y millones de personas, cientos de millones de personas van de un lado hacia otro, y es una prueba de lo que la Escritura dice. La ciencia se va aumentando, es cierto. En este último tiempo, la ciencia ha avanzado increíblemente, tanto en la electrónica, la física, la medicina, etcétera, etcétera. La Escritura tiene razón todo lo que dice. ¿No es esto una prueba de que el Adón ya viene? Sí. Por eso es importante, amado hermano, amado Aj, que usted y yo, todos nosotros, usted también que está escuchando este tema a través de internet, esté a cuentas con el Creador, se mantenga firme en el llamado que el Padre Eterno ha dado. Si usted todavía no ha experimentado esto, es importante, yo lo decía hace unos minutos, que usted comience a correr. No camine, no trote, comience a correr. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que por causa de los escogidos los días están siendo acortados. Los acontecimientos a nivel mundial están sucediendo cada vez más rápido. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Todo está sucediendo más rápido. Por lo tanto, nosotros no podemos ponernos y sentarnos a pensar y a meditar en las cosas. Tenemos que actuar. Ya pasó el tiempo, como así se le expresó a Moisés, donde él oraba, intercedía por las situaciones. Pero llegó un momento donde el Kadosh Baruj Hu le dijo: levántate, Moisés, deja de orar, ya no es tiempo de orar, avanza. Ahora es el momento de salir adelante. No desaproveches esta situación que está aconteciendo. Levántate y comienza a caminar y a correr más bien rápido. Póngase de pie en el nombre de Yeshua y damos gracias al Padre Eterno por el consejo de su palabra. Bendito Abacadosh, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, te damos gracias, Padre Eterno, por enseñarnos acerca del retorno del Mashiach, del Mesías Yeshua. Gracias, Padre bendito, por cada una de las profecías mesiánicas que has dado a tu pueblo, para que esté preparado y aumente su fe. Abba, tú nos has dado el don de la fe. Permítenos cuidarlo, permítenos regarlo, Padre, con el agua de tu palabra cada día. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Concédenos, Padre, la oportunidad de servirte con amor. Vetaer liveinu, purifica nuestros corazones. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos por el estudio de tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra penetra en cada alma, en cada corazón, y nos permite, Sabinu Malkeinu, tener tu shalom. Prepáranos, Abba, para ese encuentro, cuando el Mashiach se pare sobre el templo, cuando muestre su luz brillar a todo Israel, cuando estemos presentes, Abba, si tú así lo dispones, en ese gran acontecimiento. Beshem Yeshua HaMashiach, amén, amén.